Buenos días, muchachada. Vamos aquí a completar lo que ha dicho Lauren. Yo os voy a contar el otro lado de la historia, ¿vale? Yo empecé hace 7 años, acabé la carrera, estudié ingeniería informática también, pero empecé colaborando con otra compañía de videojuegos, que hoy ya no existe, Revelat Studios, antes de acabar, en fin. Y me fui metiendo pues casi, como suele decir, a salto mata, ¿no? Dije, bueno, pues mientras encuentro un trabajo de verdad, pues siempre que había querido hacer un videojuego, en fin, pues voy a aprender algo, lo hago y después ya hacemos las cosas serias y bien. Bueno, pues así hasta hoy, porque de aquella empresa nos juntamos 8 personas, creamos nuestra propia compañía. Y se hizo todo con, en fin, éramos todos profesionales, cada uno en su campo, con muy buenas intenciones, pero se hizo, ¿cómo decirlo?, con inercia. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros empezamos, teníamos muy claro que queríamos hacer juegos. Ahora bien, eso está muy bien, es una idea cojonuda, etcétera. Pero del qué al cómo, cuándo, por qué y tal, según vas desarrollando tu vida profesional, te das cuenta que quizás no era tan buena idea. Te das cuenta de que en este país las empresas pequeñas no solemos pararnos a pensar antes de echar a andar. Y esto es así para las empresas y para todo. Como he visto que respondís tanto a las preguntas, os voy a hacer una. ¿Cuántos de vosotros habéis elegido la carrera porque tenéis muy claro cuál es vuestro objetivo en la vida y cuántos las habéis cogido porque sí, porque molaba, por lo que sea? Venga. ¡Jo! ¡Qué guay, eh! Levantad la mano, cobardicas. Hablábamos de que teníais una vocación a la hora de elegir vuestra carrera. Guay. Muy bien. Había unos cuantos valientes, está guay. Os cuento todo esto porque la mayoría de las veces, desde que somos pequeños nos educan, no voy a hablar ahora del sistema educativo, pero es importante que tengamos en cuenta que nosotros tenemos miedo de equivocarnos. Cuando crecemos, ¿vale?, aprendemos que equivocarse es malo, provoca exclusión social, te ven como un tonto, etcétera. Yo, como friki retraído que en el instituto le dieron de collejas a morir, lo sé por experiencia. Entonces, equivocarse es bueno. No os voy a dar consejos, porque los consejos son como las profecías, ¿vale? No tienen ningún sentido hasta que ya han pasado. Con lo cual, os voy a contar un poquillo más una historia personal, ¿vale? Tampoco soy Steve Jobs, o sea que es una historia de andar por casa. Cuando fundamos esta compañía, Mercury Steam, ¿vale?, es una compañía que hacía videojuegos, se quiso hacer a lo grande, es decir, videojuegos en plan Piro Studios, millones de desarrollo, años para la producción, etcétera, etcétera. 7 años después me encontré como socio fundador que yo estaba en un despacho y me pagaban por no hacer nada. Es decir, me pagaban para no abrir la boca, para asegurarme de que todo seguía igual que la intención inicial. A mí como persona eso no me llenaba para nada, ¿no? Pero es que además, esto también ocurre mucho, cuando montas una empresa y es el sueño de tu vida, tarde o temprano vas a perder el control de ella. Hay un consejo de administración, etcétera, etcétera. Y como se mueve, lógicamente es un negocio, se mueve por una serie de baremos comerciales que igual eran los que tú tenías en mente y tal, pues te das cuenta que estás en una jaula de oro, encerrado. Eso me enseñó que yo había vivido, como os he contado, siguiendo una inercia, es decir, había estudiado porque tenía que hacerlo, había ido a la universidad porque tenía que hacerlo, había ido de Erasmus para churrar, no os voy a engañar. Y cuando acabas y montas la empresa y tal, y dices que guay, he hecho ya videojuegos, etcétera, etcétera, dices, joder, es que esto no es lo que quería, vaya fracaso existencial, ¿no? Pues bueno, fracaso existencial es relativo porque todo, como os he dicho, equivocarse es bueno. De los fracasos se aprende, muchas veces de los éxitos no, porque además lo que hace es que te vuelvas un capullo. Pero eso me llevó a... Logan había trabajado con nosotros y ya se fue a Nueva Zelanda. Tuvo los arrestos de decir, mira, yo esto no es lo que quiero, o sea, yo quiero aprender. Se fue a Hueta y a través de LinkedIn, a través de la importancia de las redes sociales, volvimos a retomar el contacto, ¿no? Yo había llegado ya a una determinación que quería abandonar mi compañía y empezar otra vez de cero, pero haciendo las cosas bien. Es decir,
La importancia de que es lo que os ha dicho antes, de la planificación, de cuáles son tus objetivos, de qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, etcétera, etcétera. Cuando desarrollas tu idea, colaborando él desde Nueva Zelanda, yo desde aquí, desde España, fuimos creando un plan de negocio. Plan de negocio que se basaba en una idea muy básica, y es que queríamos hacer algo de lo que nos sintiésemos orgullosos. Algo tan sencillo como eso. Podía haber sido una franquicia de cervecerías, pero teníamos muy claro que nuestro campo era la tecnología de software. Él tenía experiencia en efectos especiales, yo en videojuegos, y el tercer socio, que no está aquí, en televisión. Cuando tú te mueves por diferentes ámbitos de la vida, ¿vale? Ya sea cuando te vas de viaje, cuando sales por ahí con los amigos, cuando estás estudiando, etcétera, empiezas a ver una serie de factores, ¿vale?, que cuando los vas asociando son como puntitos que vas uniendo las líneas. Eso. Las sinergias de las que ha hablado Lauren antes, que en diferentes sectores resulta que había puntos de encuentro, puntos en común, y eso te ayuda a buscar un nicho de mercado. Es decir, tú no te levantas un día y dices, ¡guau! Un nicho de mercado, mira, fíjate, la charcutería de cerdo ecológico ahora mismo es lo que lo está petando. No funciona así la cosa. O sea, tú, en tu experiencia personal, de las vivencias, ya sean profesionales, personales, etcétera, vas empezando a básicamente entender qué es lo que quieres hacer y por qué. Es decir, el por qué es muy importante. Supongo que si estáis estudiando la carrera no será simplemente porque queréis ser famosos o funcionarios. Será porque tenéis algún objetivo que no tiene por qué ser económico. Tampoco quizás descubrís mañana que os va a estar en una cueva meditando. No lo sé, no sería tan raro. A lo que iba es que a través de la comunicación con Lauren empezamos a ver un poco muy claro el modelo de empresa que queríamos, ¿no? Lo que ha comentado Lauren, etcétera, adaptándolo al modelo español. Por supuesto, tiene una serie de trabas, pero en el fondo no son más que problemas que vas solventando, ¿no? Cuando conocimos de la asistencia del vivero, porque la verdad es que yo hasta agosto tampoco conocía ni qué era esto, ni para qué servía, pues no voy a engañarlo, tomamos casi como decir, mira, qué bien, ¿no? Él es exalumno, yo ni siquiera soy de Madrid, estudié en otra universidad. Pues bien, pues te viene muy bien, pues porque tienes una oficina, vas a tener un teléfono, señora de la limpieza, seguridad, tal, pero luego te das cuenta que es más que eso. Precisamente ellos te ayudan a lo que es más difícil, es decir, el pararte y meditar, el no tirarte a la piscina y empezar, y cuando estás a mitad de la carrera te das cuenta que te has dejado las zapatillas en casa. No, o sea, ellos os van a asesorar en materia financiera, fiscal, legal, lo van a hacer, están a vuestra disposición para todo. Las instalaciones son muy importantes, bueno, es verdad, es un lujo porque yo empecé en un garaje, o sea, yo sí que soy de los que estaba en pues, una guardilla cochambrosa, y ya solo por tema de presencia de imagen es muy importante, pero no solo eso. Aquí se crea un sentimiento de comunidad muy grande, se crea muy buen ambiente de trabajo, tienes una serie de zonas comunes que posiblemente no podrías permitirte en Madrid, con un alquiler irrisorio, pero eso es la parte material. Luego la parte humana es quizás más importante, en el sentido de que, bueno, nosotros en nuestra actividad, pues efectivamente pintamos las paredes de negro, tapamos las ventanas con cortinas. Pues, como podéis ver, somos un poquillo góticos y eso, pues para nosotros, porque somos una actividad que quizás sea un poco más friki, pues está muy bien, pero también es muy importante que es trabajo en equipo. Trabajo en equipo no quiere decir solo que tenemos ahí programadores, tenemos artistas, tenemos ingenieros de sonido, etcétera, sino que el resto de empresas del vivero a nosotros nos pueden ayudar puntualmente en tareas en las cuales no somos especialistas. Porque otra de las cosas que descubres cuando empiezas a correr, antes de pensar a dónde vas a ir, es que lo haces todo tú solo, ¿vale? Te encuentras solo, siempre tienes esa sensación de incertidumbre de que te vas a meter una hostia en cualquier momento. Suele ser verdad, al final te metes una. Pero eso es porque nosotros ni habéis hecho la carrera para hacerlo todo, ni debéis hacerlo, ¿vale? Al principio, lógicamente, si tu empresa es pequeña, pues vas a tener que hacer un poco de relaciones públicas, vas a tener que hacer labores de producción, vas a tener que limpiar, eso está muy bien. Pero tenéis que enseguida, si habéis hecho el plan bien, sabréis cuál es vuestro core, cuál es vuestro núcleo de mercado, qué es lo que tenéis que hacer y qué es lo que no tenéis que hacer, ¿vale? Tanto Lauren como yo, como Germán, sabemos muy bien en qué somos buenos.
también sabemos en qué somos malos. Y uno tiene que ser honesto para, como han hecho antes los valientes, levantar la mano y saber cuándo te estás equivocando. Saber cuándo deberías ceder ante, pues, por ejemplo, otro de los socios, cuándo tienes que contratar a una persona de fuera o cuando resulta que has cometido un error garrafal y tienes que cerrar. Eso también tenéis que tenerlo en cuenta. Que cuando uno es emprendedor no haces esto por la seguridad, no haces por tener un sueldo a final de mes y pagar la hipoteca. Esto lo haces porque tienes una ambición, ¿vale?, sea la que sea, y porque eres consciente de que te puede salir bien o te puede salir mal, con todas las consecuencias. Mucha gente piensa que sabe lo que es enfrentarse al fracaso, pero hasta que no fracasas no va así. Por eso es tan importante salir fuera, porque os va a enseñar un poco cuál es nuestro lugar en el mundo. Esto no quiere decir ni que los demás sean mejores ni peores, pero en nuestra profesión, que es muy técnica, todo el mundo, hay muy buenos artistas, mucho talento, etcétera, pero todas las empresas de videojuegos suelen fracasar. ¿Esto por qué es así? Esto es así, muy sencillo, porque somos muy buenos en lo que hacemos, pero queremos hacerlo todo. Eso no está bien. Cuando sale fuera, lo que ha dicho Lauren, se descubre que la gente no es maga. O sea, no, de hecho, el talento de la gente, hay gente muy buena, hay gente que es normal y gente que es mediocre, como en todos los sitios. Eso es así en España, en Italia, en Francia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos. Pero ellos tienen muy claro una cosa, y es no solo que tu jefe tú lo respetes y te dé un abrazo como un padre, que yo en 7 años a mí nadie me ha dado un abrazo y espero que no lo haga, pero vamos, que entendéis un poco lo que quiero decir, ¿no? Lo importante es que ellos tienen un plan y no salen de él. Cuando uno es emprendedor y tiene que hacer, y lo hace todo, y esto lo he vivido yo, suele empezar a divagar. Es decir, por ejemplo, tú estás negociando un contrato, ¿vale? Y es un contrato en el cual depende tu futuro. Claro, estás negociando a un cliente que tú le ofreces 5 y él te dice 2, está regateando, ¿no? Pues invariablemente te acabas pagando encima, ¿vale? Y a veces ofreces un precio más bajo, otras veces tienes miedo de pasarte y perderlo, etcétera, etcétera. Ellos no. O sea, ellos tienen un plan, tienen una persona o que quizás es externa, ni siquiera lo hace la propia compañía, posiblemente sea subcontratada, que se encargan de eso y que te van a defender a muerte, ¿vale? Pues esto es una chorrada de perogrullo, pues eso sí, cuando sales fuera te das cuenta, pero si te quedas igual aquí dentro y sigues la inercia de, pues estudio, ahora me busco un trabajo, ahora tengo la familia, la casa, la hipoteca, que es muy respetable, ojo, pues igual no os dais cuenta. Y lo que tenéis que hacer es unir los puntos y ver a través de vuestras experiencias, ya sean profesionales o lo que sea, pensaba que me iban a hacer una pregunta. Nada. Que os deis cuenta que se puede hacer, no es tan difícil. Bueno, me enrolla como una persiana, ya lo siento, pero al final el resumen es que el vivero está muy bien.